Inmediatamente desaparecí con mis hijos cuando vi a mi esposa y su amante juntos en la fiesta de empresa. La habitación estaba llena de voces fuertes, risas, tintineo de vasos, pero para mí todo estaba en silencio en ese momento. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Su brazo, casual y a la vez posesivo, descansaba en su cintura, mientras ambos reían de algo que parecía banal. El tipo de risa cómplice que solo reconoces cuando es reemplazada por ella. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Se suponía que la fiesta sería una celebración, pero ahí, en esos segundos, me di cuenta de que yo era el único entre la multitud que estaba a punto de perderlo todo. Me temblaban las manos y apenas podía pensar en otra cosa que no fuera el dolor aplastante que se elevaba como un mar embravecido, asfixiándome. La traición no estaba solo ahí, estaba completamente abierta, palpitando en su expresión ligera mientras lo miraba con una intimidad que nunca debería haber salido de la casa. Me fui sin que nadie me notara, con el corazón latiendo salvajemente y mi rostro una máscara de calma forzada. Apenas tenía las piernas para sostenerme cuando llegué hasta los niños en la habitación infantil, donde la empresa había organizado actividades para familias. Los tomé sin explicar mucho y conduje sin rumbo, con el único pensamiento de desaparecer, de escapar de ese paisaje grotesco y de la visión que, sabía, nunca se borraría de mi mente. Cuando llegó a casa, mucho después, yo ya no estaba. Encontré un pequeño motel al costado de una carretera oscura y silenciosa, donde el sonido de los árboles en el viento parecía burlarse de mi intento de escapar. Dejé a los niños durmiendo en la habitación y me senté en el auto, la luz de mi teléfono brillaba mientras sus mensajes se acumulaban. ¿Dónde estás? ¿Por qué faltan tus cosas? Por favor, dime qué está pasando. Leí y releí, tratando de imaginar cómo alguien que acababa de destruir mi vida podía fingir tanta ignorancia. Fue al tercer día que las cosas empezaron a cambiar. En su prisa por irse, probablemente no se dio cuenta de que yo sabía más que lo que mis ojos presenciaron en la fiesta. Durante las largas noches en el coche, las piezas empezaron a encajar. Pequeñas señales que ignoré, mensajes borrados, reuniones de última hora, que nunca tuvieron sentido. Todo estaba claro ahora. No era la primera vez y ciertamente no sería la última. Pero lo que realmente me devastó fue descubrir que los niños lo sabían. Fue una conversación que comenzó sin querer. Mi hija, todavía demasiado pequeña para comprender los matices del matrimonio, dijo algo sobre la amiga especial de su madre que a veces venía a casa cuando yo estaba en el trabajo. Mi corazón se aceleró. Pregunté casualmente, como si fuera solo curiosidad, y las respuestas llegaron como puñales. «¿Ven películas en su habitación?», dijo, «y mamá siempre me pide que juegue en el jardín». Mi hijo mayor evitó mirarme. Podía sentir su culpa, aunque no tenía ninguna responsabilidad. Cuando le pregunté si sabía lo que estaba pasando, simplemente respondió, «No quería lastimarte». Estas palabras, dichas con sinceridad infantil, fueron el golpe final. No se trataba solo de mí. No fue solo mi dolor. Ella los involucró en esto, los colocó en medio de un caos que debería haber sido exclusivamente mío. Los siguientes días fueron borrosos. Había ira, tristeza y, sobre todo, un vacío abrumador. Pero mientras intentaba lidiar con todo esto, surgió otra capa de verdad. Me di cuenta de que su amante no era solo un extraño, él era alguien que vino a nuestra casa, alguien que nuestros hijos conocían y, en cierto modo, en quien confiaban. Fue una doble traición, de la mujer con la que compartía mi vida y de un hombre que, en otro escenario, podría haber sido un amigo. Empecé a planificar. No por venganza, sino por justicia, por algo que me devolviera el control. Quería que ella entendiera lo que había hecho. Quería que supiera que cruzó la línea con la persona equivocada. Pero, sobre todo, quería proteger a los niños de mayores daños. Había una delgada línea entre mantener la dignidad y ceder a la oscuridad que amenazaba con consumirme. Sin embargo, había algo más que no podía ignorar. Algo que dijeron los niños, algo que cambiaría todo. Mi hija menor mencionó un secreto. Algo sobre cómo la amiga especial de su madre le había hecho un regalo caro que ella mantenía escondido en casa. Cuando le pregunté dónde, dudó antes de guiarme al garaje. No sabía qué esperar, pero lo que encontré allí fue suficiente para encender mi resolución de una vez por todas.
Un regalo que significaba más que cualquier explicación que se le ocurriera. A partir de ese momento todo cambió. Ya no se trataba de perdón o reconciliación. Se trataba de la verdad, de exponer la mentira y afrontar las consecuencias de una traición que destruyó no solo el amor, sino también la confianza que había sostenido toda mi vida. Lo que allí se guardaba era más que un simple objeto, era una evidencia, un símbolo de lo que intentaron ocultar, pero que ahora se utilizaría para cambiar el rumbo. Mientras miraba ese objeto, una pregunta me perseguía. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar por su propia conveniencia? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer para asegurarme de que nunca más pudieran destruir otra vida como hicieron con la mía? Bienvenidos al canal donde la verdad es clara, la traición nunca está justificada. Aquí, todas las historias son ficticias, pero contienen una lección real y poderosa, mostrar cómo la traición puede destruir vidas, corazones y familias. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y vueltas emocionantes. Respira hondo y prepárate para escuchar una historia que te impactará profundamente. Feliz escucha y buena suerte. El matrimonio de Thomas y Laura fue, a los ojos de muchos, un ejemplo de estabilidad y colaboración. Thomas, un hombre de mediana edad dedicado y reservado, trabajaba como gerente en una empresa de tecnología, una carrera que había construido durante 2 décadas con sudor y paciencia. Era conocido por su calma casi inquebrantable, un rasgo que a veces enmascaraba sus propias inseguridades y miedos. Para él, la familia lo era todo. Su papel como marido y padre de 2 hijos, Isen, de 10 años, y Lily, de 6, fue lo que definió su existencia. Laura, por otro lado, tenía una energía vibrante y magnética. Desde los primeros días de su matrimonio, ella trajo a la vida de Thomas una luz que él no sabía que necesitaba. Laura trabajaba como coordinadora de eventos corporativos para una gran multinacional, un trabajo que requería no solo una impecable organización, sino también habilidades sociales y cierto encanto natural que destilaba sin esfuerzo. Sus colegas y clientes la admiraban por su capacidad para transformar proyectos complejos en eventos memorables. A pesar de las largas jornadas, Laura siempre se esforzaba por estar ahí para sus hijos, equilibrando su vida hogareña y profesional con una aparente facilidad que impresionó a todos, incluido Thomas. Su casa era acogedora, situada en un barrio tranquilo con árboles altos que proporcionaban sombra en los calurosos días de verano. El patio trasero era el escenario de innumerables tardes familiares, con las risas de los niños llenando el aire mientras jugaban a la mancha o saltaban en la pequeña piscina inflable que Laura había insistido en comprar el verano pasado. La rutina, aunque apresurada, parecía sólida. Las cenas juntas eran sagradas. Thomas siempre insistió en que ese momento en la mesa era más que una comida, era un espacio para compartir los detalles del día, incluso si los detalles eran mundanos. Pero debajo de la tranquila superficie, comenzaban a aparecer pequeñas grietas. Thomas sintió una especie de desconexión que no podía nombrar. No era algo grande ni deslumbrante, era sutil, como un sonido de fondo que solo se nota cuando la habitación está en completo silencio. Lo atribuyó a las presiones del trabajo, a la agotadora rutina de cuidar a los niños o simplemente al tiempo. Después de todo, habían estado casados durante 12 años y él sabía que ninguna relación permanecía inmaculada a lo largo de los años. Laura, por su parte, también sentía un malestar creciente, aunque sabía ocultarlo bien. En el trabajo era una estrella, a menudo elogiada por su jefe y sus clientes, pero en casa había momentos en los que sentía que le faltaba algo. Amaba a Thomas y a los niños con todo su corazón, pero a veces echaba de menos la espontaneidad, la frescura que habían compartido en los primeros años de su matrimonio. Las pequeñas discusiones sobre cosas triviales como horarios o tareas domésticas a veces se convertían en silencios pesados que parecían durar más de lo debido. No sabía cómo solucionar esto y tal vez, en algún nivel, no estaba segura de querer hacerlo. Los niños, sin embargo, eran el centro de la vida de ambos. Isen, un niño curioso y enérgico, era un apasionado de la robótica, y a menudo involucraba a Thomas en proyectos escolares que consistían en ensamblar pequeños robots hechos con piezas reciclables. A Lily, más relajada, le encantaba dibujar y pasaba horas creando pequeños mundos en hojas de papel repartidas por la habitación. Laura siempre se derretía cuando veía los dibujos de su hija, mientras que Thomas estaba orgulloso de cómo Isen había heredado su inclinación por la lógica y la ingeniería.
A pesar de sus diferencias, Thomas y Laura encontraron puntos en común en sus hijos, un recordatorio constante de que, sin importar las dificultades, habían construido algo hermoso juntos. Una noche, mientras Thomas revisaba algunos informes en la oficina de su casa, notó que Laura parecía particularmente distante. Ella estaba sentada en el sofá, luciendo perdida mientras la televisión mostraba algún programa. Él le preguntó si todo estaba bien y ella sonrió y dijo que simplemente estaba cansada. Quería insistir, pero algo en su tono le hizo retroceder. Laura era así, siempre poniendo una barrera sutil entre ella y los demás cuando algo la molestaba. Y Thomas, incluso después de tantos años, todavía no sabía cómo superarla. Esa misma semana, Laura anunció que habría una gran fiesta de empresa, un evento importante que ella estaba organizando y que marcaría un punto culminante en su carrera. Ella lo invitó, por supuesto, pero su tono era casual, como si no hubiera esperado que él dijera que sí. Thomas, a su vez, sintió una punzada de malestar, pero decidió que no tenía sentido negarse. Sería bueno apoyarla, incluso si las fiestas corporativas nunca fueran su tipo de evento. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta, Thomas notó cambios sutiles en el comportamiento de Laura. Parecía más emocionada, más preocupada por detalles que antes no le importaban tanto, como elegir el vestido perfecto o cómo se peinaría. Intentó interpretarlo como entusiasmo profesional, pero había algo más, algo que no podía definir. El día del evento, Thomas y Laura se prepararon juntos, pero la tensión era palpable. Él vestía su traje más formal y ella un vestido azul intenso que acentuaba su elegancia. Cuando bajó las escaleras, Thomas sintió una punzada de nostalgia. Recordó la primera vez que la vio así, años atrás, y cómo se le aceleró el corazón. Pero antes de que pudiera decir algo, Laura ya tenía prisa, comprobando los últimos detalles por teléfono. La fiesta, como había prometido Laura, fue impresionante. Del techo colgaban luces y las mesas estaban elegantemente decoradas. Thomas, sin embargo, no podía sentirse cómodo. Sabía que debía estar orgulloso, pero algo dentro de él seguía advirtiéndole, como una alarma silenciosa. Laura estaba en su elemento, interactuando con colegas y superiores, su sonrisa irradiaba confianza. Él la observó desde lejos, sintiéndose, por primera vez, como una extraña en su vida. Cuando Laura se alejó para discutir algo con uno de los proveedores, Thomas se quedó solo con sus pensamientos. Intentó librarse de la sensación de que algo andaba mal, pero no pudo. Las horas pasaron y finalmente decidió que era hora de irse. Al despedirse de Laura, ella lo abrazó brevemente, casi mecánicamente, y le prometió que no tardaría. De regreso a casa, mientras los niños dormían plácidamente en sus habitaciones, Thomas se sentó en el sofá y dejó que sus pensamientos se acumularan. Quería creer que estaba imaginando cosas, que el malestar era solo consecuencia de su propio cansancio. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo estaba cambiando y no sabía qué hacer para detenerlo. Thomas se despertó esa mañana sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Era una incomodidad sutil pero persistente, como un ruido bajo en el fondo de su mente que no podía silenciar. Laura ya había salido de casa, lo cual no era inusual, ya que sus eventos muchas veces requerían su presencia desde temprana edad. Pasó tiempo viendo a los niños desayunar. Ethan estaba concentrado en un libro sobre robótica, mientras Lily garabateaba algo en su cuaderno de bocetos. Sintió que necesitaba protegerlos de algo que aún no podía nombrar, pero que ya comenzaba a formarse en su mente. En los días posteriores a la fiesta, la rutina pareció volver a la normalidad, pero Thomas notó pequeños cambios en el comportamiento de Laura. Parecía más distraída, su teléfono siempre estaba cerca y a menudo dejaba escapar pequeñas sonrisas mientras miraba la pantalla. Quería creer que todo estaba en su cabeza, pero cada vez que ella decía que tenía una reunión de último momento o una cita inesperada, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Una noche, mientras organizaba los juguetes esparcidos por la habitación después de que los niños se fueran a dormir, encontró un dibujo de Lily. Era simple, como cualquier cosa que haría un niño de 6 años, pero algo llamó su atención. Laura estaba en el centro de la imagen, luciendo un hermoso vestido, y junto a ella estaba un hombre de traje. No fue él. Al fondo, estaban Ethan y Lily, tomados de la mano. Sintió una punzada en el pecho.
Se preguntó si estaba interpretando demasiado lo que era solo un dibujo inocente, pero no podía quitarse la idea de la cabeza. En el trabajo, Thomas empezó a perderse en sus pensamientos. Siempre fue un hombre concentrado, alguien que se dedicaba a lo que hacía con intensidad, pero ahora parecía imposible concentrarse. Se encontró revisando compulsivamente su teléfono celular, esperando mensajes de Laura que de alguna manera explicaran el creciente vacío que sentía. Pero sus mensajes siempre eran breves, directos, sin espacio para las largas conversaciones que solían tener al inicio de su matrimonio. Ya no sabía cómo llegar a ella. Fue un sábado, durante un evento deportivo en la escuela de los niños, que notó algo que le revolvió el estómago. Laura estaba hablando por teléfono, lejos de la multitud, y riendo. No fue una risa cualquiera, era un sonido lleno de ligereza e intimidad que no había escuchado en mucho tiempo. Observó desde lejos, sin valor para acercarse, cómo ella terminaba la llamada y regresaba a su lado como si nada hubiera pasado. Durante el resto del día, hizo todo lo posible por actuar con normalidad, pero por dentro, todo parecía estar a punto de desmoronarse. Esa noche, mientras Laura dormía profundamente a su lado, Thomas yacía despierto, mirando al techo. Sabía que las dudas lo consumían, pero necesitaba respuestas. Cuando estuvo seguro de que ella estaba dormida, tomó su teléfono celular que se estaba cargando en la mesita de noche. Su corazón latía tan fuerte que él temió que el sonido pudiera despertarla. Dudó por un momento, pero luego desbloqueó el dispositivo. Su respiración se detuvo cuando vio el intercambio de mensajes. Los textos eran casuales a primera vista, pero transmitían una familiaridad que no se podía negar. Había chistes internos, emojis de corazones y una invitación a una cita que ya había tenido lugar. Vio su nombre y se le quedó grabado en la mente como una espada. No fue solo una sospecha. Fue real. Ella lo estaba engañando. Thomas no pudo dormir esa noche. Cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, ya había decidido que necesitaba pruebas, algo concreto que le diera derecho a enfrentarla sin ser cuestionado. Durante la semana siguiente, observó los patrones de Laura, prestando atención a cada detalle. Se dio cuenta de que ella siempre salía a horas específicas y regresaba exactamente a la misma hora. Había una regularidad que solo confirmaba lo que temía. Decidió seguirla una tarde cuando ella dijo que tenía una reunión con un cliente. Laura salió de casa a toda prisa y Thomas esperó unos minutos antes de subirse al coche y seguir la ruta que ella estaba tomando. Mantuvo una distancia segura, suficiente para pasar desapercibido. Se detuvo en un café discreto no lejos del centro de la ciudad. Thomas estacionó un poco más lejos y la observó entrar al lugar. Unos minutos más tarde, vio a un hombre acercarse y entrar también. Fue él. El hombre del mensaje. Thomas sintió que le hervía la sangre. Quería entrar a ese café y confrontarlos allí mismo, pero algo lo detuvo. Sabía que necesitaba pensar con claridad y mantener el control. Se quedó allí, observando desde lejos, mientras hablaban y reían, como si no existiera nada más en el mundo. Cuando finalmente se fueron, tomó fotos, temblando ligeramente mientras sostenía su teléfono celular. Laura y el hombre se fueron en direcciones opuestas y Thomas regresó al auto, incapaz de decidir qué hacer. Cuando llegó a casa esa noche, Laura estaba normal, tal vez incluso un poco más feliz de lo habitual. Thomas la miró como si fuera una extraña, alguien a quien no conocía. Sabía que necesitaba confrontarla, pero no aquí, no ahora. Necesitaba tiempo para comprender cómo había sucedido esa traición, como alguien que prometió amarlo para siempre podía traicionarlo tan fácilmente. A la mañana siguiente, Thomas se despertó antes que Laura y salió de la casa sin decir nada. Fue a un parque donde solía correr los fines de semana y se sentó en un banco a pensar en todo lo que había descubierto. Intentó recordar todos los momentos que podrían haber señalado lo que estaba sucediendo, pero le parecía imposible señalar un solo punto de inflexión. Era como si la traición se hubiera filtrado lentamente, una grieta imperceptible que ahora amenazaba con destruirlo todo. Cuando regresó a casa, Laura ya se había ido y los niños estaban en la sala jugando. Se sentó con ellos, tratando de deshacerse de esos pensamientos, pero la imagen de Laura con ese hombre seguía apareciendo en su mente. Era como una sombra que no podía evitar. Mientras observaba a sus hijos, sintió un peso aplastante.
No merecían esto. No merecían verse atrapados en una mentira que él no había creado. Esa noche fue diferente. Thomas decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, necesitaba escuchar la verdad de Laura, incluso si eso significaba abrir heridas que tal vez nunca sanarían. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y aún así, no estaba preparada para lo que vendría después. Esa noche, Thomas decidió que no esperaría más. Pasó el día reflexionando sobre las fotos que había tomado en el café, los momentos que había presenciado desde lejos, y sabía que confrontar a Laura era inevitable. Sentado en el sofá de la sala de estar, miró el reloj mientras escuchaba el sonido del motor de su auto arrancando. La llave giró en la cerradura y Laura entró con su bolso y la misma leve sonrisa de la que había aprendido a desconfiar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Thomas, algo en su expresión la hizo detenerse por un momento. Él mantuvo la mirada fija, tratando de encontrar algún rastro de culpa o nerviosismo, pero ella solo le preguntó, en tono relajado, por qué seguía despierto. Comenzó de manera controlada, preguntándole cómo había estado su día. Laura respondió con naturalidad, detallando una reunión con clientes y planificando un próximo evento. Thomas escuchó en silencio, permitiéndole profundizar en la narración. Luego interrumpió con una pregunta directa: ¿tienes algo que decirme, Laura? Ella frunció el ceño, confundida o fingiendo estarlo, y le preguntó qué quería decir. Respiró hondo, sostuvo las fotografías en la mano y las colocó sobre la mesa entre ellos. Por un momento, Laura quedó paralizada, con los ojos fijos en las imágenes. Ella trató de negarlo, su voz temblaba mientras decía que no era lo que parecía. Thomas la interrumpió, la ira acumulada finalmente se escapó en sus palabras. Él la presionó, exigiéndole que fuera honesta, que le explicara cómo habían llegado a ese punto. Laura intentó justificarlo diciendo que sentía falta de atención, que la rutina había consumido el brillo de su matrimonio. Pero nada de eso parecía justificar lo que había visto con sus propios ojos. Sintió que el terreno se abrió cuando ella finalmente admitió la aventura y sus palabras resonaron como una sentencia fatal. Thomas se puso de pie, incapaz de quedarse quieto mientras las emociones aumentaban. Él la miró como si intentara ver algo más allá de la traición, pero todo lo que vio fue aún extraño. Laura comenzó a llorar, diciendo que nunca quiso lastimarlo, que todavía lo amaba, pero sus palabras sonaron vacías. Él la miró fijamente durante largos segundos, hasta que finalmente preguntó: ¿qué pasa con los niños? ¿Lo sabían? Su silencio fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. La traición no fue solo contra él, había involucrado a Isen y Lily, poniéndolos en medio de algo que debería haber sido exclusivo de los adultos. La revelación golpeó a Thomas como un golpe final. Sintió que el peso de la traición se convertía en algo aún más oscuro. Se preguntó cómo podía haber sido tan egoísta, tan imprudente. Laura intentó defenderse diciendo que nunca quiso involucrar a los niños, pero que las circunstancias la habían empujado a hacerlo. Thomas no quería oír más. Se alejó, acercándose a la ventana para tratar de organizar sus pensamientos. Pero algo en su mente seguía insistiendo: había más. Algo en la forma en que Laura se defendió, en la forma en que evitó ciertos detalles, indicaba que todavía estaba ocultando algo. Fue entonces cuando preguntó con voz cortante: ¿por qué estaba en nuestra casa, Laura? ¿Qué quería aquí? La pregunta hizo que Laura se congelara. Dudó un momento antes de decir que era solo una coincidencia, que su amante había aparecido para recogerla. Pero Thomas sabía que era mentira. Él insistió, su voz ahora llena de frustración, exigiéndole que fuera honesta. Y fue en ese momento cuando finalmente cedió. Laura confesó, en voz baja y entrecortada, que su amante, Martín, no fue una relación casual. Estaba interesado en algo mucho más grande que ella. Quería acceder a información sobre Thomas, específicamente sobre la empresa donde trabajaba. Laura explicó que Martín había sugerido la idea de que si podía obtener información confidencial, podrían venderla a un competidor y asegurarles una vida cómoda a ambos. Thomas escuchó en silencio, con la furia creciendo en su interior. No fue solo una traición emocional, fue un ataque directo a su integridad, su carrera y el futuro de su familia. Le preguntó si había aceptado, si había dado alguna información.
Laura sacudió la cabeza, llorando, diciendo que no podía hacerlo, que sabía que estaría mal. Pero Thomas ya no estaba seguro de poder creer nada de lo que salía de su boca. Se sintió traicionado en todos los niveles posibles, no solo como marido, sino como hombre. Sabía que tendría que enfrentarse a Martín, pero antes de eso tenía que decidir qué hacer con Laura. Mientras ella lloraba en el sofá, rogando perdón, Thomas se alejó. Subió las escaleras y se dirigió a la habitación de los niños. Ethan estaba profundamente dormido, pero Lily se movió ligeramente cuando él entró. Permaneció allí unos minutos, observando a sus hijos, sintiendo una oleada de tristeza abrumadora. Sabía que sin importar lo que pasara entre él y Laura, necesitaba protegerlos. De vuelta en la sala, Laura todavía estaba sentada, ahora en silencio, con los ojos enrojecidos por el llanto. Thomas la miró con expresión rígida y dijo que necesitaban resolver esto, pero que necesitaba tiempo. Cogió su teléfono móvil y llamó a un amigo cercano, alguien en quien confiaba plenamente, y le pidió que cuidara a los niños durante unos días. Sabía que tendría que lidiar con Martín y no quería que Ethan y Lily estuvieran cerca cuando eso sucediera. Laura intentó discutir, diciendo que ella podía resolverlo todo, pero Thomas no estaba dispuesto a escuchar. Salió de la casa, con el peso de lo que acababa de descubrir presionando sus hombros. Sabía que la conversación con Martín sería inevitable, y que necesitaría todas sus fuerzas para afrontar lo que estaba por venir. Pero, sobre todo, sabía que esto era solo la punta del iceberg y que aún no se había revelado toda la verdad. El sentimiento de traición que lo consumía ahora dio paso a una fría determinación. No dejaría que Martín saliera ileso y no dejaría que Laura destruyera nada más. Thomas condujo sin rumbo durante casi una hora, su mente bullía con las revelaciones que aún resonaban. La traición emocional ya era una carga casi insoportable, pero la participación de Laura en algo que amenazaba directamente su carrera y su seguridad financiera fue un golpe que no pudo procesar de inmediato. El silencio dentro del auto contrastaba con la tormenta de pensamientos que lo atormentaban. Entró en un estacionamiento vacío, apagó el motor y se quedó allí, mirando el volante, respirando con dificultad mientras intentaba reunir fuerzas para decidir su próximo movimiento. Cogió el teléfono, dudó y finalmente marcó el número de su amigo de confianza. Ella le pidió, casi sin explicación, que recogiera a los niños en casa y los mantuviera a salvo durante unos días. Cuando su amigo le preguntó qué estaba pasando, Thomas simplemente respondió que era una situación complicada y que le explicaría todo más tarde. Lo último que quería era exponer a Ethan y Lily a más confusión y dolor. De vuelta en el coche, la tensión en los hombros de Thomas se convirtió en determinación. Sabía dónde trabajaba Martín, Laura lo había mencionado, casualmente, meses atrás, en una de esas conversaciones que parecían irrelevantes en ese momento. Ahora, este detalle se volvió crucial. Llamó al trabajo de Martín, haciéndose pasar por un cliente, y confirmó que estaría en la oficina esa mañana. Thomas sabía que necesitaba enfrentarlo cara a cara. Cuando llegó al edificio donde trabajaba Martín, el ambiente era frío y corporativo, con paredes de vidrio y recepcionistas sonrientes. Thomas respiró hondo antes de entrar, sintiendo que su corazón latía rápidamente pero bajo control. Pidió hablar con Martín y lo llevaron a una pequeña sala de conferencias mientras esperaba. Cada segundo parecía una eternidad, hasta que la puerta se abrió y entró Martín, con una expresión de curiosidad que rápidamente se convirtió en tensión cuando vio a Thomas. La atmósfera en la habitación se volvió cargada en el momento en que Thomas cerró la puerta detrás de Martín. Se puso de pie, cruzándose de brazos, mientras Martín intentaba recomponerse y preguntaba con un tono medido y tranquilo, ¿puedo ayudarte en algo? Thomas no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija, valorando cada detalle de la postura de Martín, cada movimiento nervioso. Finalmente, dijo, en voz baja y controlada, ¿sabes exactamente por qué estoy aquí? Martín intentó negarlo, fingiendo no entender, pero Thomas no estaba de humor para jugar. Dejó las fotos sobre la mesa, las mismas que le había mostrado a Laura, y las empujó hacia Martín. Su expresión cambió instantáneamente, los rastros de calma fueron reemplazados por una mezcla de sorpresa e incomodidad. ¿Crees que puedes entrar en mi vida, destruir a mi familia y salirte con la tuya? Preguntó Thomas, con la voz ahora llena de ira. No solo me traicionaste como marido, sino que intentaste utilizar a mi esposa para sabotear todo por lo que trabajé.
Todo termina aquí. Martín intentó recuperar el control, levantando las manos en gesto de apaciguamiento. Tomás, entiendo que estés enojado, pero creo que estás exagerando. No fue así. Las palabras de Martín fueron calculadas, pero no convincentes. Tomás dio un paso adelante y la fuerza de su tono hizo imposible ignorarlo. ¿No fue así? Entonces dime, ¿cómo fue? Dime que no intentaste manipular a Laura para que robara información de mi empresa. Dime que no sabías que ella tiene hijos que ahora están en el medio de este caos. Martín vaciló y su confianza flaqueó. Intentó desviar la atención, diciendo que Laura era una adulta que tomaba sus propias decisiones, pero Tomás no lo dejó pasar. Puede que Laura haya cometido errores, pero sabías exactamente lo que estabas haciendo. Te aprovechaste de una vulnerabilidad, jugaste sucio y ahora quieres fingir que eres inocente. El silencio de Martín fue la única respuesta que pudo ofrecer. Entonces Tomás cambió de tono. Su voz se volvió más fría, casi calculadora. Sé más de lo que tú sabes. Sé sobre el dinero que le prometiste, sobre su participación en algo que podría terminar con mi carrera. Sé que estás más preocupado por protegerte que por asumir cualquier responsabilidad. Martín intentó interrumpirlo, pero Tomás lo interrumpió. Si crees que voy a dejar pasar esto, estás equivocado. Tengo pruebas suficientes para destruir tu reputación y más. La amenaza flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Martín intentó argumentar que no había razón para llevar las cosas a este punto, pero Tomás se mantuvo firme. Sabía que no era suficiente simplemente enfrentar a Martín, necesitaba asegurarme de que él ya no tuviera ningún poder sobre Laura o su familia. Desaparecerás de nuestras vidas, afirmó en voz baja pero llena de determinación. Si escucho tu nombre otra vez, si descubro que intentaste algo contra mí o contra Laura, llevaré todo esto a la policía, a tu empresa y a quien más lo necesite. Esto no es una negociación. Martín finalmente cedió y sacudió la cabeza en silencio. Intentó formular una defensa, pero estaba claro que sus palabras no tendrían peso. Tomás salió de la habitación sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que solo había abordado una parte del problema, pero era un paso necesario. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Laura sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ella se puso de pie cuando lo vio entrar, pero dudó, como si no supiera si él la dejaría explicarse. Tomás metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, donde había grabado parte de la conversación con Martín. Puso el audio, dejando que Laura escuchara cada palabra, cada intento de justificación. Cuando terminó el audio, el silencio en la sala era casi palpable. Sabías lo que quería de ti, pero aún así elegiste confiar en él, dijo Tomás, su voz más cansada que enojada. No sé qué pasará entre nosotros, pero necesito que entiendas lo que esto ha requerido. No solo para mí, sino para nuestros hijos, para la vida que construimos juntos. Laura empezó a llorar de nuevo, pero él ya no tenía fuerzas para consolarla. Se levantó, caminó hacia la puerta y la miró por última vez antes de irse. Necesito tiempo, Laura. Quizás lo necesitemos. No sabía a dónde iba, pero sabía que necesitaba distancia. El dolor todavía ardía en su pecho, pero había una extraña sensación de alivio. Se enfrentó a Martín, se enfrentó a la traición y comenzó a exponer verdades ocultas. Ahora solo quedaba pensar cómo seguir adelante, ya sea con Laura o sin ella. Tomás condujo durante horas esa noche, sin destino, solo tratando de organizar el torbellino de pensamientos que lo consumían. El enfrentamiento con Martín había terminado, pero la batalla interna apenas había comenzado. Sabía que tomar una decisión sobre el futuro de su familia sería la tarea más difícil de su vida. La traición de Laura fue un peso aplastante en su corazón, pero sus palabras, sus súplicas, aún resonaban. A pesar de todo, no podía simplemente apagar años de amor, compañerismo y los recuerdos de una vida construida juntos. Había, en el fondo, una vocecita que decía que tal vez podría perdonar, pero otra parte de él gritaba que volver a confiar sería imposible. El coche finalmente se detuvo frente a un pequeño motel. Tomás bajó las escaleras, exhausto, y reservó una habitación para pasar la noche.
El silencio de la habitación vacía era casi insoportable, lo que le obligó a afrontar los pensamientos que con tanto esfuerzo había intentado evitar durante las horas que pasaba al volante. Cogió el teléfono, dudó un momento y finalmente marcó el número de su amigo. La voz familiar al otro lado de la línea le produjo una breve sensación de alivio. Quería saber cómo estaban los niños, si estaban bien y si habían hecho preguntas. El amigo le aseguró que todo estaba bajo control, pero la preocupación en la voz de Thomas era evidente. Colgó, prometiendo recoger a sus hijos pronto, pero sin saber exactamente cuándo sería. Acostado en la cama, la cabeza de Thomas estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo llegó Laura al punto de cruzar esa línea? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué significó realmente perdonar a alguien que no solo rompió un voto sino que también puso en riesgo la seguridad y estabilidad de su familia? Pensó en sus hijos, en cómo ya habían estado expuestos a la confusión que él intentaba desesperadamente contener. Isen, con su mayor curiosidad, seguramente ya se había dado cuenta de que algo andaba mal. Lily, tan joven e inocente como era, también sentía que la armonía de la casa se había roto. Era injusto para ellos, pensó Thomas, y eso le hacía sentirse aún más impotente. A la mañana siguiente, Thomas se encontró sentado en un banco del parque, con un café frío en la mano y su teléfono celular en silencio a su lado. Necesitaba tomar una decisión, pero cada elección parecía equivocada. Perdonar a Laura significaría cargar para siempre con el peso de la traición y la duda persistente de que algo similar pudiera volver a suceder. Dejar el matrimonio significaría romper no solo con Laura, sino también con la idea de familia que tanto valoraba. Sabía que no había camino que no le traería dolor, pero también sabía que la peor decisión sería no decidir nada. Laura, en cambio, pasaba las horas en casa entre lágrimas y mensajes que le enviaba a Thomas, rogando tener la oportunidad de explicarle más, de intentar arreglar lo que había roto. Los niños ya notaron su ausencia y le hicieron preguntas que Laura apenas podía responder sin sentir que se le cerraba la garganta. Sabía que había destruido la confianza de Thomas y que su propia credibilidad estaba en ruinas, pero no sabía cómo reconstruir algo que parecía tan irreparable. Más que nada, sentía su ausencia como un agujero en su pecho, un recordatorio constante de cuánto había perdido a través de decisiones impulsivas y egoístas. Thomas finalmente decidió buscar a sus hijos. Sabía que no podría mantenerlos alejados por mucho tiempo, pero aún no estaba listo para enfrentar a Laura. Le pidió a su amigo que los llevara al parque, donde podría pasar tiempo con ellos sin tener que regresar a casa. Cuando vio a Isen y Lily corriendo hacia él, una oleada de emoción lo golpeó. Los abrazó con fuerza, sintiendo el peso del amor incondicional que traían, pero también la abrumadora responsabilidad de protegerlos de todo. Isen, siempre perspicaz, preguntó por qué él y Laura actuaban de manera tan extraña últimamente. Thomas intentó explicarse sin dar detalles, diciendo que él y su madre estaban pasando por un momento difícil, pero que todo estaría bien. El chico asintió, pero su expresión demostraba que no estaba del todo convencido. Lily, a su vez, simplemente tomó la mano de Thomas con fuerza, como si supiera que las palabras no eran necesarias. Pasaron la tarde juntos, jugando al frisbee y comiendo sándwiches que Thomas había comprado en el camino. Durante unas horas pudo olvidar el caos que le esperaba. Cuando finalmente llevó a sus hijos a casa, Thomas se detuvo frente a la puerta y dudó antes de entrar. Laura estaba en la sala, mirando a la ventana, y se levantó apenas los vio. Isen y Lily entraron corriendo a la habitación, dejándolos solos. El silencio entre ellos era pesado, pero Thomas fue el primero en hablar. Dijo que necesitaban hablar, pero que esta conversación debería ser diferente a las demás. Ya no se trataba de acusaciones ni de explicaciones. Se trataba de decidir el futuro. Laura, con voz temblorosa, comenzó a hablar, disculpándose nuevamente y reconociendo los errores que había cometido. Ella explicó, entre sollozos, que había sido egoísta, que no tenía excusas, pero que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar lo que había roto. Thomas escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra pero sin comprometerse. Sabía que simplemente escuchar no era suficiente. Necesitaba ver acciones, necesitaba sentir que había algo genuino más allá de las palabras. Los días que siguieron fueron tensos. Thomas decidió quedarse en casa por el momento, pero la distancia emocional entre él y Laura era palpable.
Hicieron todo lo posible por actuar con normalidad frente a los niños, pero el silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier conversación. Laura comenzó a buscar terapia, algo que ella misma sugirió, diciendo que necesitaba entender por qué hacía lo que hacía y cómo podía evitar repetir esos errores. Thomas, aunque escéptico, aceptó su iniciativa como un pequeño paso en la dirección correcta. Isen, siempre atento, se dio cuenta de que sus padres lo estaban intentando. Hizo preguntas cuidadosas, tratando de entender lo que estaba pasando sin invadir su espacio. Lily, por otro lado, parecía ajena a la tensión, pero Thomas sabía que ella la sentía. Se propuso pasar más tiempo con los niños, asegurándose de que, sin importar lo que sucediera entre él y Laura, ellos sintieran el menor impacto posible. Una noche, mientras todos dormían, Thomas se sentó en la cocina con una taza de té frío frente a él. Abrió su celular y releyó viejos mensajes de Laura, aquellos de años atrás, cuando todo parecía más simple y puro. Se preguntó dónde se habían perdido, en qué momento la desconexión se había vuelto tan grande que ella había buscado consuelo en otra parte. Sabía que había partes de esta historia que nunca entendería del todo, y eso era lo que más le asustaba. Thomas sabía que el camino por delante sería largo e incierto. No sabía si sería capaz de perdonar completamente a Laura, pero tampoco sabía si estaba dispuesto a renunciar a todo lo que habían construido juntos. Lo único que sabía con seguridad era que necesitaba proteger a sus hijos, sin importar lo que decidiera. Cuando el sol empezó a salir por el horizonte, se dio cuenta de que, a pesar de todo el caos, todavía había que tomar una decisión. Y esta vez estaba decidido a hacerlo con claridad y fuerza. Thomas se despertó temprano esa mañana y el sonido de los pájaros afuera contrastaba con el silencio que llenaba la casa. Se levantó lentamente, intentando no hacer ruido, y se dirigió a la cocina. Al pasar por la sala, vio a Laura durmiendo en el sofá, cubierta por una fina manta. Era una escena que se había repetido durante los últimos días, cada uno evitando la habitación que antes compartía, como si ese espacio ahora cargara con el peso de todo lo sucedido. Él la miró por un momento, sin saber exactamente lo que sentía. No fue ira, era algo más complejo, una mezcla de cansancio, tristeza y, tal vez, un rastro de empatía. En la cocina preparó café y el aroma se extendió por toda la casa. Mientras esperaba, sacó su celular y comenzó a escribir una lista. Era algo que hacía cuando sentía que su mente estaba demasiado confundida para organizar sus pensamientos. Cada elemento fue una reflexión, un intento de comprender lo que había que hacer a partir de ese momento. Proteger a los hijos, decidir sobre el matrimonio, afrontar las consecuencias en el trabajo. Cada palabra escrita era como si le quitaran un peso de encima, pero al mismo tiempo, cada línea sacaba la realidad más a la superficie. Laura se despertó poco después y apareció en la puerta de la cocina. Tenía los ojos hinchados, reflejo de las noches sin dormir y las lágrimas derramadas. Intercambiaron una breve mirada y ella se sentó a la mesa sin decir nada. Thomas colocó una taza de café frente a ella y se sentó al otro lado. El silencio entre ellos era denso, pero sabía que esta conversación no podía demorarse más. Después de unos minutos de vacilación, empezó Thomas. Explicó que había tomado una decisión, que no era algo que tomara a la ligera, sino que sentía que era lo mejor para ambos. Laura escuchó en silencio mientras él decía que quería el divorcio. Su expresión era una mezcla de dolor y aceptación. Intentó discutir, diciendo que estaba dispuesta a ir a terapia, cambiar, demostrar que todavía había algo que salvar. Pero Thomas se mantuvo firme. Explicó que aunque creía que las personas podían cambiar, algo dentro de él se había roto de una manera que no sabía cómo arreglar. Dijo que respetaba sus esfuerzos, pero que la confianza era la base de cualquier relación y la de ellos ya no existía. Ella empezó a llorar, pero ya no intentó convencerlo. Solo preguntó, con voz ahogada, qué pasaría con los niños. Thomas le aseguró que harían todo lo posible juntos para minimizar el impacto en Isen y Lily. Serían honestos pero cuidadosos y explicarían la separación de una manera que los niños pudieran entender. Laura asintió, aunque parecía devastada. Sabían que, por encima de todo, debían priorizar su bienestar. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones difíciles, reuniones con abogados y ajustes a la rutina. Thomas decidió vender la casa y buscar un lugar más pequeño para él y los niños.
Laura estuvo de acuerdo y dijo que buscaría un departamento cercano para hacer la vida más fácil y mantener a sus hijos en un ambiente familiar. Fue una transición dolorosa pero necesaria. Cada objeto empaquetado, cada rincón vacío de la casa ahora resonaba con recuerdos de lo que alguna vez había sido. Isen fue el primero en notar los cambios, como se esperaba. Le preguntó a Thomas directamente si sus padres se estaban separando y Thomas, con toda la honestidad que pudo reunir, le explicó la situación. Isen guardó silencio por un momento antes de preguntar, ¿esto es por la amiga de mamá? Thomas se quedó sin palabras, pero finalmente respondió que habían sucedido algunas cosas complicadas, pero que nada de eso era culpa suya o de Lily. Isen se limitó a asentir, pareciendo mayor de lo que sus 10 años le permitían. Lily, por otro lado, reaccionó de manera diferente. Cuando supo que la casa se vendería, empezó a dibujar compulsivamente. Cada dibujo era una representación de la casa, de momentos familiares, de cosas que temía perder. Thomas guardó cada uno de ellos, sintiendo una opresión en el pecho al darse cuenta del impacto que todo estaba teniendo en ella. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para preservar la inocencia de su hija, incluso si eso significaba ocultar parte de su propio dolor. Laura, por más difícil que fuera para ella, comenzó a construir su nueva vida. Buscó ayuda profesional, asistió a sesiones de terapia y enfrentó los demonios que la llevaron a hacer trampa. Sabía que había perdido el respeto y la confianza de Thomas, pero decidió que, al menos para sus hijos, necesitaba ser una mejor versión de sí misma. El trabajo, que alguna vez pareció ser el centro de su existencia, ahora era solo una parte de ella. Su prioridad fue estar ahí para Isen y Lily, asegurándose de que, a pesar de su divorcio, nunca se sintieran abandonados. En cuanto a Thomas, empezó a redescubrir partes de sí mismo que había perdido a lo largo de los años. Se volvió a conectar con viejos amigos, retomó pasatiempos que había dejado de lado y comenzó a darse cuenta de que había vida más allá de su matrimonio fallido. No tenía prisa por encontrar un nuevo amor, pero en un encuentro casual con unos padres en la escuela de Isen, conoció a alguien que hizo que su corazón latiera de forma diferente por primera vez en mucho tiempo. Era un sentimiento nuevo, tímido, pero lleno de esperanza. Martín, por su parte, no salió ileso. Las amenazas de Thomas se hicieron realidad. Fue despedido de su puesto en la empresa luego de que la investigación revelara sus intenciones ilícitas. Su reputación quedó empañada y su vida personal también se vio afectada. Intentó contactar a Laura varias veces, pero ella cortó todos los lazos, dejando en claro que quería seguir adelante sin ninguna conexión con él. Martín se convirtió en un amargo recordatorio de lo que podría haber sido, pero para Laura también fue un recordatorio del precio de sus decisiones. La vida continuó, no sin dificultades, pero con una sensación de renovación. Thomas se dedicó a criar a sus hijos con amor y estabilidad, mientras Laura trabajaba para reconstruir su relación con ellos. No fue el final que nadie había planeado, pero fue un comienzo. Y para Thomas, tal vez eso fuera suficiente. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció la decisión de Thomas? ¿Y Laura? No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerde, aquí mostramos cómo la traición puede destruir vidas. El canal no admite ningún tipo de traición, sino que reflexiona sobre las consecuencias de decisiones equivocadas. Gracias por seguirnos hasta el final y hasta la próxima.